Continuamos con un poquito de la máquina de von Neumann y la primera implementación, que es la máquina IAS. La máquina IAS, como les adelantaba en el video anterior, es una máquina muy antigua, fue la primera en implementar una máquina programable bajo el concepto de von Neumann. Y su arquitectura era bastante simple comparado con las máquinas de hoy. Fíjense que teníamos una memoria principal, una unidad aritmética lógica, una unidad de control y los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Acá la vamos a ver un poco más en detalle. Fíjense que la unidad aritmética lógica tiene varios registros y además de los registros, tiene la circuitería que hace la suma, las restas, ¿no? La aritmética y la lógica. Luego en el cuadrito de puntos de abajo tenemos la unidad de control, donde tenemos todo lo que controla el flujo de ejecución del programa, como puede ser el program counter y algunos otros registros que ya los vamos a nombrar y los vamos a ver en detalle. Y tenemos los circuitos de control, que básicamente son las señales que se prenden y se apagan para realizar las distintas operaciones que corresponden, ¿no? Luego, fijémonos que tenemos la unidad de entrada y salida y la memoria, ¿no?, principal. Fíjense que hay flechas que salen y entran de los cuadritos de puntos a los distintos dispositivos y se comunican también entre ellos. Estas flechas son llamadas bases y suelen tener una o dos direcciones y, digamos, tiene una relación lógica la flecha, ¿no?, de cómo se van a comunicar. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero así repasando rápido, fíjense en los registros. Siempre es muy importante prestar atención en cada arquitectura en los registros que tienen. Tenemos, bueno, vamos a ver uno por una. Antes de ver los registros, vamos a ver cómo son los datos en sí que tiene la memoria, cómo es la organización de la memoria principal. En esta arquitectura se pueden imaginar como un solo arreglo de 40 bits, ¿no?, y 1000 posiciones en ese arreglo. De esa forma es es la organización básica, ¿no? Tenemos, fíjense que desde en la posición 0 tenemos si es 0 o 1 el signo del valor, y luego tenemos los otros 39 posiciones son el valor numérico. Eso es cuando se dice word, ¿no?, nuestra palabra de 40 bits es un dato numérico. Ahora, ese mismo espacio de memoria también puede ser utilizado para almacenar una instrucción. Cuando almacenamos una instrucción, como son 40 posiciones, lo que se hace es almacenar 2 instrucciones por slice o por palabra del arreglo de la memoria. Fíjense que desde el 0 hasta la posición 8, en el caso de las instrucciones, es un código en binario, obviamente, todo esto siempre en binario, que nos da el código de la operación que tiene que realizar. Tenemos un código para la suma, un código para la resta, un código para diferentes instrucciones, ¿no? Luego tenemos los siguientes bits hasta el bit 19 son una dirección, y luego viene otro par igual que vendría a ser la siguiente instrucción. Una pregunta que les dejo para que resuelvan y para que piensen es: si tenemos 8 bits de código de operación, ¿cuántas posibles operaciones tenemos dentro de este procesador? ¿Está bien? Se las dejo y después lo podemos resolver en clase. Bien.
Fíjense ahora la instrucción. La instrucción tiene, dijimos, un código de operación de 8 bits. Y la parte de dirección tiene 12 bits restantes que especifican el operando en memoria. ¿Sí? Bien, ahora, como se podrán imaginar, ¿qué pasa cuando hacemos una suma o una resta? Si ustedes dicen sumo 2 más 2, y en este caso ponemos el código de operación de la suma, pero tenemos un solo operando, ¿no? Porque es la dirección en memoria de un solo operando. ¿Cómo hacemos para especificar dos operandos? Bueno, esta arquitectura en particular usa un acumulador que, a ver, vamos a adelantar un poquito, ya volvemos a todos esos registros. Usa un acumulador, ¿ven? Que básicamente guarda un operando de forma temporal. Entonces, vamos a tener una instrucción que lo que hace es guardar en el acumulador un valor. Supongamos que queremos sumar 2 más 4. Entonces, ¿qué haríamos? Primero, utilizaríamos la instrucción, el código de operación que guarda un operador en una posición en memoria en el acumulador. ¿Sí? Entonces eso nos va a guardar el operando 2. ¿Sí? Y luego vamos a llamar al código de operación que es la suma. Y le vamos a pasar el operando, que va a ser el 4. Entonces va a decir suma 4. Bien, ¿a quién? A lo que ya tiene el acumulador. Y el resultado lo vuelve a guardar en el acumulador. Así es como funciona este procesador y así es como los diseñadores de este procesador solucionaron las limitaciones que había en los tamaños de memoria, porque no podían tener tamaños de memorias muy grandes. Bueno, ahora veamos cada uno de los registros. Uno de los registros es el Memory Buffer Register, que básicamente contiene una palabra completa, o sea, los 40 bits de la memoria y los almacena temporalmente. Ya es usado para obviamente recibir ya sea una instrucción o un dato. ¿Sí? Luego tenemos otro importante, es el Address Register, que es para la unidad de control y que nos dice nos dice la dirección que va a ser escrita, ¿está bien? O leída en el MBR, o sea, este nos va a decir cuál va a ser, en el caso, por ejemplo, de que tengamos que leer una instrucción, nos va a dar la dirección en la memoria de dónde leer y luego fíjense en las flechas, ¿no? Nos dice la dirección, del mar sale la dirección, con esa dirección se obtiene la palabra en memoria y luego se almacena en el registro MBR. ¿Sí? Bien. El IR es el Instruction Register, que básicamente contiene los 8 bits de código de la instrucción y nuestra instrucción, que la tenemos en el MBR, fíjense, se divide en el IR y en el MAR si hay que obtener algún operando. ¿Sí? Después tenemos el IBR, que es el Instruction Buffer Register, que almacena temporalmente toda la instrucción que tenemos en memoria, ¿sí? Que también la obtenemos del MBR. Y como en todas las máquinas que hemos visto, el Program Counter, que nos dice también cuál va a ser, fíjense que cada vez que, por ejemplo, vamos a obtener una instrucción en memoria, el Program Counter se almacena y se incrementa y luego se vuelve a almacenar en el registro SMAR. ¿Sí? Y lo que les decía, tenemos dos registros especiales, que es el acumulador
y el cociente multiplicador. El acumulador funciona como les decía, es para guardar ese operador temporal, ya que las instrucciones funcionan de a un solo operando en esta máquina. Y en el caso de que, fíjense que en los tamaños, hay veces que tenemos operandos, ¿no?, del signo, primer bit, imagínense ahora, no una instrucción, un número. Teníamos el signo, el primer bit y luego todos los otros valores, ¿no? Si multiplicamos dos valores de 40 bits, posiblemente nos dé un resultado más grande de 40 bits. Entonces, es ahí cuando se guardan una combinación entre el acumulador y el cociente, se combinan los dos para obtener un registro más grande, ¿no?, el doble del tamaño. También el cociente, el MQ, se utiliza para digamos, guardar operaciones especiales como la división, el resto y el resultado en el acumulador. Y bueno, digamos, pero básicamente lo más importante aquí es que el acumulador y el cociente multiplicador se combinan para funcionar como un registro de 80 bits. Tengamos en cuenta que estos registros son muy chiquitos y son de la primera computadora. En otras arquitecturas, estos tipos de registros son los que tenemos. Por ejemplo, en el 8086, fíjense, es la cantidad de registros que tenemos. Tenemos el AX acumulador, el BX, el CX. Ya vamos a verlos todos porque justamente esta arquitectura es que vamos a ver. Después, la 8086 es la base para todas las computadoras Intel y AMD. Entonces ese procesador tiene todos estos registros y obviamente las versiones más nuevas agregan nuevos registros y más grandes registros. Pero si miramos en otros, como puede ser el Motorola 68000, tenemos otros tipos de registros con otros nombres, otras denominaciones, etc. A ver, cada procesador necesita una descripción de sus registros, y esto a la hora de bajar una documentación de un nuevo procesador, vamos a ver que son un documento de 1200 hojas de la cantidad de registros y cómo funciona cada uno, para entrar en todos los detalles, ¿no?, de un nuevo procesador. Por eso es tan importante tener la base de cómo funciona una máquina y cómo funcionan sus registros, cómo es la comunicación, cómo es la categorización de estas instrucciones, ¿no?, y de los registros que las acompañan. Así que bueno, creo que hemos concluido digamos, toda la visión de lo que es los registros y cómo se almacena todo dentro del procesador. Ahora, una vez que ya tenemos claro cómo se almacenan todos los valores en memoria, cómo controlamos de alguna manera la ejecución, cómo funciona, ¿no?, el obtener la próxima ejecución, tenemos que entender y tenemos que preguntarnos cómo es que se comunican entre los distintos componentes, digamos, cómo es la comunicación, ¿no?, entre los distintos componentes. Esta comunicación se produce a través de lo que se llaman bases, ¿no? Estos bases o estos canales de comunicación son bidireccionales, la mayoría, y tienen lo que se dice un ancho de bits o una cantidad de bits por segundo que se pueden transmitir. Y normalmente funcionan como broadcast. Esto quiere decir que una comunicación la pueden leer todos de forma simultánea. Esto es bastante importante, ¿sí? Entre los bus que tenemos, los principales son el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. Como se pueden imaginar, por el bus de datos viaja el dato concreto
por ejemplo, cuando le dicen tráeme de la memoria en esta posición, bueno, cuando le dicen la posición a la memoria va por el bus de direcciones, ¿no? Entonces le dicen en esta dirección y la dirección viaja por el bus, el address bus, el bus de direcciones. Y la memoria devuelve el dato que hay en esa dirección a través del bus de datos. ¿Ah? Y el CPU la recoge y la almacena en el registro correspondiente. También existen los registros de control que nos dicen, por ejemplo, cuando queremos acceder a la pantalla o al mouse, o incluso cuando queremos hacer algún control sobre la memoria y el tiempo de ejecución. Ya vamos a ver en detalle cómo funciona todo el bus de control. Este es una típica posible configuración entre los buses. Fíjense que tenemos los buses on chip, que son dentro del silicio del procesador, que es la comunicación entre registros y la ALU, y el resultado de la ALU a los registros. Bueno, estos buses suelen ser muy rápidos, ya debido a que tampoco son de mucho ancho de bits. Cuando digo ancho de bits, es la cantidad de bits que se pueden transportar por esos buses, pero la velocidad es muy alta. Tampoco necesitamos dentro del chip tamaños muy grandes porque los registros son chicos. Ahora, a la vez, fuera del chip podemos tener diferentes bases, por ejemplo los bases de memoria y los bases de entrada y salida. Y solemos tener para la comunicación entre ellos un controlador que nos dice cómo deberían viajar los datos entre estos bases. Lo que les decía, un bus es una vía de comunicación que conecta dos o más dispositivos. En general funcionan como broadcast, es decir, todos lo ven. Al emitir un dato, todos lo pueden leer en simultáneo. En general se agrupan y tienen un ancho fijo de comunicación. Es decir, se pueden enviar a través del databus, por ejemplo, 32 bits. ¿Está bien? Y quiere decir que son 32, imagínense, hilos o cables donde se pueden mandar unos o ceros de forma simultánea. Esto también tiene que ver con la arquitectura del procesador cuando decimos T64 de 32 bits. Muchas veces suele pasar de que no se tiene en cuenta el tamaño de los bases y suele haber cuellos de botella. Por eso es un punto clave entender digamos, el ancho de banda y de los bases para no tener cuellos de botella y tener la mejor performance del sistema. De nada sirve que tengamos un chip que nos permita hacer muchos gigabytes gigahertz, perdón, de procesamiento de instrucciones si los buses son lentos, porque el cuello de botella sería traer instrucciones al procesador, sería lo que limitaría la velocidad de nuestro procesador. Por eso es muy importante tener un equilibrio en el diseño, ¿no? Y en la utilización de los buses junto con la velocidad del procesador. Bueno, un poco lo decía. El address bus lo que hace es viaja a una dirección y nos permite identificar una fuente o un destino de un dato en la memoria. ¿Sí? Su tamaño, el tamaño del bus nos determina
también cuál va a ser la capacidad máxima de memoria del sistema. Si el bus es de 16 bits, quiere decir que tenemos 64K, 64 por 1024 de espacio direccionable. A ver si entienden por qué esa cuenta. Eso lo podemos ver en clase. Bien, y les decía que el bus de control nos permite hacer obviamente sincronización. De esta manera nosotros tenemos las señales de reloj y podemos decir qué instrucción se ejecuta en cada paso. También por el bus de control va la señal de si la operación que estamos realizando es de lectura o escritura, y también tenemos unas operaciones que se llama solicitud de interrupción, que nos permite acceder a dispositivos como puede ser la pantalla, el teclado, el mouse, etc. Y bueno, hasta ahí quedamos con este video. Luego vamos a ver y vamos a charlar sobre arquitecturas Nova-Newman, y ya terminaríamos con las teorías de esta unidad. Bueno, los espero en el próximo video, y el práctico va a estar en la plataforma en estos días. Saludos.